Vamos a ver el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿vale? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque el epígrafe se denomina Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, te pone punto. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que os tenéis que estudiar es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, el Consejo de Europa, os digo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano principal del Consejo de Europa. Sí, David, está al final, por favor, sí, está al final tenéis el esquema, no sé la página, pero está, lo tenéis una tabla comparativa, luego lo buscas tranquilamente, que está en la página 305, ¿vale? En la página 305. No me preguntéis por lo que está o no está, por favor, que se interrumpe la esta y eso es solo mirarlo, ¿vale? Que luego hay gente que ve la clase en diferido y se desespera, por favor. Dudas solo de lo que estamos viendo aquí, de los artículos, luego ya tenéis tiempo de ojear el temario. Pues bien, lo que os decía, prestad atención, prestad atención. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano principal del Consejo de Europa, del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional ajena a la ONU, ajena a la Unión Europea, y del Consejo de Europa forman parte casi todos los países de Europa, ¿vale? Salvo Azerbaiyán, Kazajistán, tampoco forma parte ahora Rusia por el tema de la guerra de Ucrania, pero casi todos los países de Europa forman parte del Consejo de Europa. Y el Consejo de Europa es una organización internacional que se creó con la finalidad de que se respeten los derechos humanos. El Consejo de Europa, del que forma parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aprobó este convenio, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Quedaros con esto, el convenio, ¿vale? El Consejo de Europa firma este convenio en Roma, el 4 de noviembre de 1950, ya está, en Roma, el 4 de noviembre de 1950. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, truco, ¿vale? Truco, no tiene la sede en Bruselas, truco, Eva, truco. Como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos forma parte del Consejo de Europa, ¿vale? ¿Dónde tiene su sede el Consejo de Europa? En Estrasburgo, en Estrasburgo. Todos los órganos, ¿vale? Todos los órganos que forman parte del Consejo de Europa, el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria, el Agente de Derechos Fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene su sede en Estrasburgo. Por eso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se le conoce también con el nombre de Tribunal de Estrasburgo. También lo escucharéis así, Tribunal de Estrasburgo. ¿Habéis entendido lo que es el Consejo de Europa? Porque luego el Consejo de Europa lo vamos a estudiar en el tema 6, con todos sus órganos, ¿vale? El Consejo de Europa, sus órganos principales, el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria, el Agente de Derechos Fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues esos son órganos del Consejo de Europa, que es una organización internacional que se encarga de luchar, de proteger los derechos humanos. ¿Entendido? Y no tiene nada que ver ni con la ONU ni con la Unión Europea. ¿Lo habéis entendido? Pues bien, ahora vamos a ver el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un órgano principal del Consejo de Europa, ¿vale? De aquí, cuando veáis la píldora, cuando acabemos el tema 1, hay una serie de artículos que yo considero que no hace falta estudiar, que son los que os voy a decir yo ahora, que os los leáis. Pero por lo menos leérolos una vez, por lo menos una vez. Y si prestéis atención a mis explicaciones, vais a entender cómo funciona el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no vais a tener ningún problema a efectos de examen, porque el funcionamiento de este tribunal no es fácil. Así que prestad atención para que lo entendáis. Y cuando acabe la clase, entre todos vamos a contestar una serie de preguntas para que no os quede ninguna duda. Institución del tribunal. Con el fin de asegurar este artículo, pues os lo leéis. Lo único que tenéis que saber de aquí es que el tribunal funciona de manera permanente. Como tenemos un esquemita, el esquemita sí que lo tenéis que estudiar, os lo he puesto en el esquemita. El artículo 19, lectura comprensiva. Dice, con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las altas partes contratantes, el presente convenio y sus protocolos, porque este convenio tiene como 15, 16 o 17 protocolos adicionales, se instituye, es decir, se crea un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en lo sucesivo se le conoce con el nombre del tribunal. Por aquí lo único que tenéis que saber es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está funcionando de manera permanente, ¿vale? Eso es lo que tenéis que saber, que está funcionando de manera permanente. Muy importante, pregunta de examen. El artículo 20, pregunta de examen. El tribunal se compone, fijaros, porque luego aquí empecéis a buscar información en Internet y muchas veces la información en Internet la buscáis mal, porque está desactualizada.
¿vale? Hay veces que tienes que mirar las versiones en inglés, porque en el castellano todavía no las han actualizado. Pues os explico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la actualidad se compone de un número de jueces igual al de las altas partes contratantes. En la actualidad son 46, dato actualizado del 7 de marzo de 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que los países que forman parte del Consejo de Europa, que son 46, pues cada uno manda un juez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces se compone de 46 jueces. ¿Qué sucede? Antes eran 47, pero cuando Rusia, por eso veréis en algunos textos que pone 47, pero cuando Rusia entró en guerra con Ucrania, esta institución se crea para respetar los derechos humanos. ¿Vosotros pensáis que Rusia está respetando los derechos humanos en Ucrania? Sinceramente, no. Pues ¿qué pasa? Que han expulsado a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y el juez que aportaba a Rusia al Consejo de Derechos Humanos ya no forma parte de este tribunal. Así que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la actualidad tiene 46. Eso lo tenéis que saber, 46 miembros, uno por Estado miembro. Si un país ratifica el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales, se compromete a cumplir todos los derechos que aparecen en ese convenio. España forma parte de este convenio, por lo tanto tenemos que respetar todos los derechos que aparecen recogidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales. Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos funciona de manera permanente, eso lo tenéis que saber, y se compone de un número de jueces igual al de las altas partes contratantes. Las altas partes contratantes son los estados, los países de la Unión Europea, o sea, perdón, los países de Europa que han firmado este convenio, ¿vale? Luego veremos en el tema 6 cuáles son estos países. En el tema 6 lo veremos. Y en la actualidad, quedaros 46. 46 miembros componen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Condiciones de ejercicio de sus funciones. El artículo 21 dice: los jueces deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las altas funciones judiciales o jurisconsultos de reconocida competencia. Un jurisconsulto es una persona que sabe mucho de derecho, es decir, no va a ir por parte de España, no va a mandar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos un juez que acaba de aprobar la oposición, pues mandará pues jueces que han formado parte del Supremo, del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Los candidatos, cuidado con esto, que esto lo modificaron. Por eso que a lo mejor esto también lo veis mal en algunos libros de texto o por ahí. Los candidatos deben ser menores de 65 años a la fecha en que la Asamblea Parlamentaria reciba la lista de 3 candidatos. Importante. Los candidatos tienen que ser menores de 65 años. ¿Pueden seguir trabajando después de los 65? Por supuesto, porque el mandato es de 9 años. Si lo eligen cuando tienen, por ejemplo, 64, va a estar hasta los 73. Luego veremos excepciones, porque pueden continuar conociendo de un asunto que se les someta. Así que los candidatos menores de 65, ¿pero cuándo? En la fecha en que la Asamblea Parlamentaria reciba una lista de 3 candidatos. ¿Esto qué quiere decir? La Asamblea Parlamentaria no la confundáis con la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Yo qué os he dicho? Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos forma parte de ¿qué organización internacional? ¿De qué organización internacional forma parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Venga, contestad. Del Consejo de Europa. Del Consejo de Europa. Pues la Asamblea Parlamentaria es un órgano principal ¿de qué organización internacional? La Asamblea Parlamentaria es un órgano principal del Consejo de Europa. Del Consejo de Europa. Esta Asamblea Parlamentaria forma parte del Consejo de Europa. Lo estáis pillando, ¿eh? Lo estáis pillando. Y este tema no es fácil. Y lo estáis pillando. La Asamblea Parlamentaria se refiere al Consejo de Europa, esta Asamblea Parlamentaria. Pues, ¿qué pasa? Pues que España le manda 3 candidatos, el otro país, Francia, otros 3, el otro otros 3. Pues de esos 3 tienen que tener menos de 65 años, ¿vale? Importante. Esto es importante. Los jueces forman parte del tribunal a título individual. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez que va por parte de España no recibe instrucciones de España, actúa de manera individual, a título individual, no está sujeto a mandato imperativo. Durante su mandato, los jueces, cuidado con esto, no pueden ejercer ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de su independencia, imparcialidad o disponibilidad necesaria para una actividad ejercida a tiempo completo. Es decir, que no pueden ejercer, como tienen que estar, no pueden ejercer una actividad a tiempo completo porque si no, no podrían dedicarse a esto, pero a lo mejor dar algún simposio, alguna conferencia, alguna charla en alguna universidad o algo de eso, pues bueno, pero ninguna actividad a tiempo completo. Cualquier cuestión que se suscite en torno a una aplicación de esto, ¿quién lo dirime? ¿Quién lo soluciona? El propio tribunal.
Y aquí lo tenéis de manera esquematizada. Los jueces tienen que gozar de la más alta consideración moral, tienen que reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales. Acordaros, no puede ser juez, pues uno que acaba, no puede ser miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un juez que mande España recién salido de la carrera, de la oposición, y ser jurisconsultor de reconocida competencia, es decir, que sepan mucho de derecho, pero además de reconocida competencia. Los candidatos menores de 65 años en la fecha en que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reciba la lista de 3 candidatos. Y los jueces formarán parte del tribunal a título individual. La duración del mandato. Los jueces no podrán ejercer ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de su independencia, imparcialidad, disponibilidad necesaria para una actividad ejercida a tiempo completo. Y cualquier cuestión que se suscite en torno a esto, pues lo dirime, lo resuelve el propio tribunal. ¿Vale? Pregunta de examen. ¿Quién elige los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? La Asamblea Parlamentaria. Esta Asamblea Parlamentaria es un órgano principal del Consejo de Europa. Pues por la Asamblea Parlamentaria, en razón de cada alta parte contratante, fijaros cómo los elige. Por mayoría absoluta. Por mayoría absoluta, no por unanimidad, no por mayoría de 3/5, no. Mayoría absoluta de una lista de 3 candidatos presentada por esa alta parte contratante. Cada parte contratante manda una lista de 3. ¿Vale? Y luego pues son elegidos aquellos que, cuando vota la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, los que hayan obtenido la mayoría absoluta. Esos son los que son elegidos. Pues bien, vamos a hacer un descanso de 10 minutos. ¿Vale? Vamos a hacer un descanso de 10 minutos. ¿Hasta aquí lo que hemos visto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Os habéis enterado? ¿Hasta aquí? Sí, perfecto, estupendo. Ya lo estudiaremos, la Asamblea Parlamentaria. José, la Asamblea Parlamentaria, pues todos los miembros que forman parte del Consejo de Europa. Pero lo vamos a estudiar en el tema 6. Lo vamos a ver en el tema 6. Pues hasta aquí de lujo. Si va de cine, venga, cafetito, a estirar las piernas, a airear un poquito la cabeza y continuamos. Os digo una cosa, ahora que estamos en el descanso. Soy una persona muy exigente, porque para mí, siempre lo digo, para mí no sois números de cuenta con patas. Yo me preocupo mucho por mis alumnos, entonces es cuando tu hijo se porta mal que le pegas la regañina, pues yo os voy a pegar esa regañina. Eso no quiere decir en ningún momento que me tenéis que malinterpretar. Cuando yo os llamo la atención, no quiero ser ni maleducado ni que nadie se lo tome a mal. Esto lo diré en más de una ocasión. Si os llamo la atención es por vuestro bien, porque os quiero encauzar y un toque de atención a tiempo hace que te centres, que se te vayan las tonterías y que apruebes una oposición. Si no te dan ese toque de atención, pues pues seguirás ahí en tu mundo y a lo mejor no apruebas. Y yo lo que quiero es que apruebes. Entonces, siempre que acabo el curso, lo primero que hago es pedir disculpas si alguien se ha podido sentir ofendido en algún momento. Porque yo me lo tomo muy en serio, porque yo lo que quiero realmente es que aprobéis, pero es que no que aprobéis, quiero que seáis los mejores. Entonces, exijo mucho, aprieto mucho, porque este proceso selectivo lo requiere. Si a mí me importara un pepino, solo me importara, pues, cobrar a fin de mes lo que pagáis, pues bueno, pues yo voy, vale, pues me da igual. Pues mira, si no te has enterado, pues no te enteras. A mí me da igual, ya me has pagado, pues si te enteras, bien. Y si no te enteras, pues ese es tu problema, no el mío. Pero es que yo no soy así, es que no puedo. Entonces, cuando vayamos avanzando, pues cuando falléis algo que a lo mejor es obvio, tal, pues yo os llamaré la atención. ¿Por qué? Para que espabiles, ¿vale? Por eso os digo que nadie se ofenda, que nadie se moleste y que nadie se enfade, que todo lo hago por vuestro bien, que en ningún momento haría algo que fuera en contra de vuestros intereses, ¿vale? Yo estoy para ayudaros en todo lo que necesitéis, desde el comienzo hasta el final de la oposición. En todo, absolutamente en todo. Tenéis mi apoyo incondicional. Siempre lo vais a tener y siempre os voy a defender. Pero quiero pediros una cosa. La oposición la vais a aprobar vosotros, no la voy a aprobar yo. Si no os matáis a estudiar, no vais a aprobar. Eso es así. Yo os puedo ayudar mucho, pero el mérito es vuestro. Si no empecéis ya a mataros a estudiar, el que se piense que estudiando 3 horas al día va a aprobar la oposición, la lleva clara. La lleva clara, no, la lleva clarinete, como se suele decir. Hay que estudiar mucho, pero hay que estudiar bien. Y para estudiar bien estoy yo. Pero el esfuerzo y el mérito es vuestro. Entonces, cuando vea que alguno se desmadra, pues yo le tengo que llamar la atención. Porque lo que quiero es que apruebe. Entonces, os lo digo de corazón, de verdad, que nadie se ofenda, que nadie piense que esto es algo personal contra nadie. No. Yo cuando hablo en sentido general, porque yo lo que quiero
es que aprobéis, ¿vale? Venga, pues estamos en el descanso. Eva, España envía 3 a la Asamblea Parlamentaria, propone a 3 jueces y luego se vota y el juez de España que obtenga la mayoría absoluta, ese es el que manda a España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así de sencillo. La Asamblea Parlamentaria es un órgano principal del Consejo de Europa, no tiene nada que ver con el Tribunal Europeo. Los órganos principales del Consejo de Europa son la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Agente de Derechos Fundamentales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así que la Asamblea Parlamentaria no tiene nada que ver con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano judicial. La Asamblea Parlamentaria es un órgano parecido a lo que es un órgano pues consultivo, lo veremos en el tema 6. No es un órgano ejecutivo como el Comité de Ministros, pero es lo que es una asamblea. Efectivamente, Rubén, cada país elige 3 jueces y luego en la asamblea parlamentaria se vota por mayoría absoluta y todos los candidatos que han obtenido la mayoría absoluta de la asamblea parlamentaria son los que van a ser los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la Asamblea Parlamentaria, Rubo, sí, es un órgano principal del Consejo de Europa. Lo estás entendiendo, efectivamente. Y no tienes que confundir, María Antonia, la Asamblea Parlamentaria que forma parte del Consejo de Europa con la Asamblea General de las Naciones Unidas. Venga, descansito y continuamos.
Antes de continuar, quiero hacer una pequeña aportación. Escuchadme, por favor. El temario, los que habéis comprado el temario, claro, unos los comprasteis antes, otros los comprasteis después, o unos tenéis el temario del año pasado, otros lo acabáis de comprar. En este punto, en el tema 1 de Derechos Humanos, en la versión original del temario, yo añadí toda la Carta de las Naciones Unidas la primera vez, pero luego dije, es que no merece la pena. No merece la pena tener ahí 200 y pico, 300 páginas para estudiar algo que luego vamos a ver en el tema 6 de manera muy resumidita y muy bien. No tiene sentido. Entonces dije, pues para que no os liéis, como del epígrafe 1, esa tabla resumen que os he puesto, no le hagáis ni caso. No le hagáis ni caso. No le hagáis ni caso. Olvidaros. Del epígrafe 1, ahora mismo, solo quiero que os estudiéis el artículo 7 y 8. Nada más. Cuando lleguemos al tema 6, ahí vamos a ver de manera, vamos, al milímetro, todo lo más importante de todos los órganos principales de las Naciones Unidas. Y ahí vais a tener unas pedazos de tablas de toda la composición de los principales órganos de las Naciones Unidas. Vais a tener unas pedazos de tablas comparativas de los diferentes órganos jurisdiccionales. Por eso, cuando empiezo el estudio del tema 1, solo me centro en el artículo 7 y 8, que es lo que preguntan en los exámenes de esta parte del tema 1, y todo lo demás que preguntan en los exámenes de las Naciones Unidas lo vemos en el tema 6, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Por eso algunos, la paginación del tema 1 os puede cambiar, porque claro, si tenéis el tochaco de las 200 y pico páginas de la Carta de las Naciones Unidas, pues claro, tu temario, ese tema es más gordito, pero es que eso no hay que estudiárselo, yo no me lo estudiaría, yo no perdería el tiempo. Si alguno de vosotros me dice, David, ¿me puedes pasar toda la Carta de las Naciones Unidas? Pues yo os la paso, son casi 300 folios, yo os la paso. Pero, pues, ¿para qué te vas a estudiar todo eso si lo tienes de manera bien resumida con esquemas y tablas en el tema 6? Pero vamos, el que lo quiera yo se lo doy. Este año dije, para que no os agobiéis, y con todo el tocho ese, que yo, vamos, ni se me ocurriría estudiarme todo esto por aquí, porque es una locura, te puedes tirar ahí un mes solo para estudiarte eso, pues para una hipotética pregunta, pues lo vemos en el tema 6, que ahí sí que está muy bien desarrollado, está muy bien el tema 6. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo esto ya me he explicado con claridad? ¿Ya lo tenéis todo claro? Ahora de momento del epígrafe 1 os estudiéis solo el 7 y el 8. Y os vais ya a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y os olvidáis de la ONU, porque luego la ONU la vamos a estudiar largo y tendido en el tema 6. ¿Lo habéis entendido todos? ¿Ahora sí? ¿Lo habéis entendido todos? Y repito, que el que quiera que le facilite esa información, yo se la doy. No me cuesta nada. Os envío un email y se la paso. ¿Visto? ¿Lo habéis entendido todos? ¿Sí o no? ¿Sí, Jorge? Vale, muchas gracias. Venga, perfecto. Pues vamos a continuar con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pregunta de examen importante, la duración del mandato y revocación. Los jueces serán elegidos por un periodo de 9 años, pero ojo, no serán reelegibles, ¿vale? 9 años. Tenían que tener menos de 65 años en el proceso de selección, cuando tenían que ser elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y su mandato 9 años y no serán reelegibles. Los jueces permanecerán en sus funciones hasta su sustitución, pero fijaros lo que dice. No obstante, continuarán conociendo de los asuntos que tengan ya asignados, es decir, que aunque hayan cumplido esos 9 años, si continúan conociendo de un asunto, pues entonces, hasta que no terminen de conocerlo, seguirían ejerciendo su cargo. Y un juez solo puede ser relevado de sus funciones, importante, si los demás jueces, son 46 jueces, deciden por mayoría de 2/3 que dicho juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. 2/3. Ya hemos visto una mayoría absoluta para elegir los jueces, pero estos para relevar a un juez de sus funciones, mayoría de 2/3. El artículo 24, pues bueno, esto es uno de los artículos que con una lectura comprensiva, pues no creo que os pregunten por aquí. El tribunal tendrá una secretaría cuyas funciones y organizaciones se establecen en el reglamento del tribunal. Cuando esté constituido en formación de juez único, ahora vamos a ver las distintas formaciones que puede adoptar este tribunal, pues cuando esté constituido como juez único va a tener un ponente. Un ponente es el que expone una ponencia. Tú haces algo y le dices, toma, esto que yo he hecho, exponlo ante una auditoría, exponlo ante el tribunal. Eso es hacer una ponencia. Y actuará bajo la autoridad del presidente del tribunal y el ponente forma parte de la secretaría. Esto no creo. Esto con una lectura comprensiva no pienso que haya que estudiar más.
En cambio, el artículo 25, todo esto es pregunta de examen. El tribunal, pero ojo, reunido en pleno. El pleno del tribunal, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿por cuántos miembros está compuesto el pleno del tribunal? ¿Por cuántos? ¿Por cuántos miembros? ¿Cuántos jueces? 46. 46. Pues ¿qué van a hacer los 46? Todos allí reunidos. Esto solo lo puede hacer el tribunal en pleno, todos los 46. Elegirá por un periodo de 3 años a su presidente, o sea que el pleno del tribunal elige a su presidente y a uno o dos vicepresidentes que serán reelegibles. ¿Vale? El presidente hay uno y uno o dos vicepresidentes que serán reelegibles. Constituirá salas por un periodo determinado. Constituirá salas, no dice comités, no dice comités, constituirá salas. Elegirá a los presidentes de las salas del tribunal, que serán reelegibles. Aprobará su reglamento, elegirá al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos y formulará cualquier solicitud que vamos a ver ahora aquí en el 26.2. Esto es pregunta de examen. Vamos a ver ahora ya, nos metemos en chicha. Las salas, es que no sé exactamente, es que las salas son agrupaciones de jueces para conocer de diferentes, de temas concretos. Rubo, no llega a ser cámaras, es que son cosas diferentes. ¿Vale? Las salas, le han puesto el nombre de sala, pues es una composición de un número determinado de jueces, eso es una sala. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y los presidentes de las salas es diferente del presidente de... Está el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y luego los presidentes de las salas, efectivamente, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Vamos a ver las diferentes composiciones que puede adoptar este comité, sus formaciones, cómo puede trabajar. Dice el artículo 26.1. Para el examen de los asuntos que se le sometan, y a partir de ahora prestad atención que vamos a ver lo más difícil de esta tarde. Para el examen de los asuntos que se le sometan, el tribunal actuará, fijaros, en formación de juez único. En formación de juez único, ¿cuántos jueces pensáis que van a intervenir para conocer de un asunto? Uno. Juez único, uno. Comités compuestos por 3 jueces. ¿Vale? Los comités van a conocer de unos asuntos determinados, lo vamos a ver, y se componen de 3 jueces los comités. Las salas de 7 jueces. Las salas están compuestas por 7 jueces y la gran sala por 17 jueces, ¿vale? Pues estas son las formaciones que puede adoptar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuándo interviene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues bien, cuando a una persona, ¿vale? Si tú formas parte como ciudadano de un país que ha ratificado el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, pues te estás comprometiendo a respetar todos los derechos que aparecen ahí en el convenio regulados. Si se te vulnera alguno de esos derechos, primero tienes que agotar tu jurisdicción interna, es decir, tendrías que llegar hasta el Tribunal Constitucional, porque es el que respeta los derechos fundamentales, el máximo garante en materia de garantías constitucionales. Pues una vez que ya se ha agotado la vía jurisdiccional interna, lo siguiente es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿vale? También pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos estados, es decir, un estado, si considera que otro estado que forma parte del convenio, si no respeta los derechos humanos, lo puede demandar, ¿vale? Pues esto es lo que se conoce como demandas individuales, que las pueden presentar particulares o estados. Entonces, ¿cuáles son las formaciones que puede adoptar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues puede trabajar como juez único, donde solo interviene un juez, y luego vamos a ver cuándo. En comités, los comités están formados por 3 jueces, las salas 7 jueces, la gran sala 17 jueces. Y las salas del tribunal constituirán los comités, ¿vale? Las salas constituyen los comités por un periodo de tiempo determinado, ¿vale? No, todos estos jueces pertenecen, a ver. Todos estos jueces salen de los 46. Todos estos salen de los 46, ¿vale? Salen de los 46. Lo que pasa es que si no le llega ningún asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿qué composición va a adoptar el tribunal? Ninguna. Si le llegan 4 asuntos, ¿vale? 4 asuntos. Pues bueno, ahora veremos a ver, si le llegan 4 asuntos, a lo mejor hay que constituir 4 jueces únicos, porque a lo mejor lo que les llega lo puede resolver el juez único, o a lo mejor no, y el juez único solo tiene que pasar al comité, y entonces solo tenemos que montar un comité de 3 jueces, o el comité no lo puede resolver y hay que pasar solo a la sala, y la sala se tiene que constituir por 7, o la sala no lo puede resolver y lo tiene que pasar a la gran sala, y la gran sala se constituye de 17, ¿vale?
son divisiones efectivamente, Jorge, son divisiones del tribunal para conocer de determinados asuntos, que lo vamos a ver ahora. Nada, gracias a ti, Eva, faltaría más. ¿Vale? De momento ahora quedaros con las formaciones. ¿Cómo trabaja el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Trabaja en formación de juez único, luego veremos cuándo interviene en esta formación en juez único, comités, que están compuestos los comités por 3 jueces, las salas están compuestas por 7 y la gran sala por 17 jueces. Y luego las salas del tribunal pues pueden constituirán los comités por un periodo de tiempo determinado. Pregunta de examen. El pleno, pregunta de examen, es decir, los 46 jueces, el pleno del tribunal, cuando así lo solicite el pleno del tribunal, fijaros, el comité de ministros es un órgano principal ¿de qué organización internacional? Que ya os lo he dicho un montón de veces. ¿De quién es un órgano principal? Del Consejo de Europa. Pues cuando el pleno del tribunal así lo solicite, el comité de ministros podrá, por decisión unánime y por un periodo determinado, puede reducir a 5 el número de jueces de las salas. ¿Cuántos jueces componían las salas? Las salas pueden estar compuestas de ¿cuántos jueces? Están compuestas, la regla general, 7. Pues si el pleno del tribunal lo pide, el comité de ministros por unanimidad así lo decide, pues en lugar de que las salas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tengan 7 jueces, pues pasarían a tener 5, ¿vale? Cuando actúa en formación de juez único, dice, ningún juez puede examinar una solicitud contra la alta parte contratante en cuya representación fue elegido dicho juez. ¿Esto qué quiere decir? Imaginad que a mí se me vulnera mi derecho al honor y en España no me hacen ni caso. Llego hasta el Tribunal Constitucional y no me hacen ni caso. España tiene un juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues cuando yo interpongo una demanda individual contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa demanda que yo interpongo no la puede examinar el juez de España. El juez único que va a examinar mi demanda será un juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no será el juez español, porque si no, no tiene sentido. Si España es el que no me está respetando mi derecho fundamental, ¿cómo va a ser el juez que ha mandado España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que atienda mi solicitud? ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Pues eso es lo que quiere decir el punto 3. Cuando actúa en formación de juez único, que ahora veremos lo que hace el juez único, ningún juez puede examinar una solicitud contra la alta parte contratante en cuya representación fue elegido dicho juez. Lo que os acabo de decir, el juez que envía a España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si yo presento una demanda individual, pues mi demanda no la va a analizar el juez español, la analizará el juez francés, el alemán, el belga, pero no el español, ¿vale? Cuando actúa en formación de juez único. ¿Lo habéis visto? Porque luego vamos a ver qué es lo que hace el juez único, porque el juez único lo que hace es declarar o no, puede rechazar la demanda, la puede inadmitir o la puede eliminar del registro de entrada si no requiere un examen complementario. Si esa demanda requiere un examen complementario, ya se la va a pasar o a la sala o al comité, dependiendo de los casos. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí lo habéis entendido? Y luego dice, el juez elegido en representación de la alta parte contratante en el litigio será miembro de pleno derecho de la sala y de la gran sala. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez español, si a mí que se me ha vulnerado un derecho fundamental y he acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el juez español no podrá ser juez único, ¿vale? No podrá actuar como juez único para inadmitir o eliminar del registro mi demanda individual, pero sí que es miembro, sí que va a formar parte el juez español de la sala y de la gran sala. ¿Lo veis? No puede actuar como juez único, pero sí que a la hora de analizar mi caso va a formar parte de la sala o de la gran sala en su caso. ¿Esto lo habéis visto? En su ausencia o cuando dicho juez no esté en condiciones de intervenir, actuará en calidad de juez una persona designada por el presidente del tribunal a partir de una lista presentada previamente por esa parte. Es decir, si el juez de España sufre un accidente y no puede trabajar, España propondrá otro, una lista, le presentará una lista al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el presidente del tribunal designará de esa lista al que va a sustituir al juez de España. ¿Lo habéis entendido el punto 4, no? Si se me vulnera un derecho fundamental, el juez único no va a ser el juez de España, pero el juez de España, para conocer mi asunto, sí que va a formar parte de la sala y de la gran sala, ¿vale? También de manera excepcional, en casos, también puede formar parte de los comités, ¿vale? Formarán parte de la gran sala, ¿vale? Pregunta de examen. Fijaros quiénes forman parte de la gran sala. El presidente del tribunal. El presidente del tribunal. Acordaros que la gran sala
se compone de ¿cuántos jueces? La gran sala, de 17. Pues el presidente, forman parte de la gran sala el presidente del tribunal, los vicepresidentes, los presidentes de las salas. Si en ese momento pues hay constituidas 4 salas, pues habrá 4. Y los demás jueces designados conforme al reglamento del tribunal. Cuando el asunto sea deferido, quiere decir, cuando el asunto se remita a la gran sala, luego veremos en qué supuestos los asuntos se tienen que remitir a la gran sala. Fijaros lo que dice: ningún juez de sala que haya dictado sentencia podrá actuar en la misma, con excepción del presidente de sala. Es decir, si una sala está conociendo de mi caso, y el asunto se tiene que remitir a la gran sala, los jueces, ¿cuántos jueces formaban parte de la sala? 7. Pues los jueces que formaban parte de la sala, cuando mi asunto se remite a la gran sala, solo puede formar parte de la gran sala el presidente de sala. Los otros 6 no. Solo el presidente de sala. Y el juez que haya intervenido en representación de la alta parte contratante. Es decir, que el juez de España, que podía formar parte de la sala, pues va a formar parte también de la gran sala para conocer de mi asunto, en el supuesto de que la sala tenga que remitir mi caso a la gran sala. Lo repito para que lo entendáis, que es muy sencillo. Cuando la sala está conociendo, imaginaros que se vulnera, pongo un ejemplo, se vulnera un derecho fundamental mío, y yo acudo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Paso el filtro del juez único, que no puede ser el juez de España, paso el filtro, y mi asunto empieza a conocerlo una sala, porque es competencia de una sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sala está compuesta por 7 jueces. Dentro de esa sala, uno de los jueces es el presidente, y otro juez es el juez que ha nombrado España, porque en la sala sí que va a estar el juez que ha nombrado España para conocer de mi asunto, en representación de España, de la alta parte contratante. Pues bien, si la sala tiene que inhibirse, tiene que remitir, tiene que pasar el asunto a la gran sala, de los 7 miembros que forman parte de la sala, los únicos que van a ser miembros de la gran sala, de esos 17, pues de la sala solo van a ser miembros el presidente de sala y el juez español. ¿Lo habéis entendido? ¿Que pueden coincidir que el presidente de la sala dé la casualidad que sea el juez español? Pues bien, pues en ese caso solo irá uno a la gran sala, porque coincide el presidente de sala con el juez español. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? Genial, genial. Pues fijaros, vamos a verlo de manera esquematizada. Para el examen de los asuntos que se los someten al tribunal, ¿cómo puede trabajar? ¿Qué formaciones puede adoptar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para trabajar? Pues puede trabajar a través de un solo juez, el juez único, luego veremos sus funciones, comités compuestos por 3 jueces, salas de 7 jueces o gran sala de 17. Luego las salas del tribunal constituirán los comités por un periodo determinado. Cuando el pleno del tribunal lo solicite, el comité de ministros, que es un órgano principal del Consejo de Europa, por unanimidad, o lo podéis poner en el esquema, por unanimidad puede reducir a 5, ¿vale? Lo podéis poner aquí entre paréntesis, por unanimidad puede reducir a 5 el número de jueces de las salas, en lugar de 7, pues que tengan 5. Cuando actúa en formación de juez único, ningún juez puede examinar una solicitud contra la alta parte contratante en cuya representación fue elegido. Dicho juez, si yo presento una demanda contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues esa demanda no la va a examinar el juez español, la examinará para ver si se admite a trámite otro juez, pero no el español. El juez elegido en representación de la alta parte contratante en el litigio, si yo me estoy quejando de España que no respeta mis derechos fundamentales, pues el juez español sí que va a formar parte del pleno, de pleno derecho, va a formar parte del pleno derecho de la sala y de la gran sala del tribunal. En ausencia, si está malito por lo que sea, pues bueno, España presentará una lista y el presidente del tribunal elige el sustituto del juez español. Formarán parte de la gran sala el presidente del tribunal. La gran sala está compuesta por 17. Pues si mi caso al final, la sala lo remite a la gran sala tiene 17 jueces. Forman parte de la gran sala el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los vicepresidentes y los vicepresidentes de sala, y los demás jueces designados conforme con el reglamento. Pero dice, cuando el asunto sea deferido, es decir, se remita a la gran sala, ningún juez de sala, ningún juez de sala que haya dictado la sentencia puede actuar en la misma, con excepción, fijaros, el presidente de sala y el juez que actúa en representación de la alta parte contratante. Pues de la sala que está conociendo mi asunto, cuando dicte sentencia, si hay que remitirlo, si luego el asunto se deriva a la gran sala, pues el presidente de esa sala y el juez que actúa en representación de España, pues entonces sí que va a formar parte de la gran sala.
Sí, los jueces son independientes, pero Jorge, existe lo que se conoce como el principio de objetividad. En España, lo veremos cuando estudiemos la ley orgánica del Poder Judicial, cuando tú cometes un delito, el que lleva la investigación es un juez de instrucción y luego todo lo que ha investigado el juez de instrucción se lo pasa a otro juez diferente para garantizar el principio de objetividad. ¿Por qué? Porque si tú, Jorge, imagina que estás investigando un delito, si tú estás investigando un delito porque piensas que una persona puede ser culpable, tu percepción del caso no es la misma, porque si tú estás investigando todo, pues tu concepción del caso te puedes decantar a una posible culpabilidad, una inocencia. Entonces, si tú todo lo que has investigado se lo pasas a otro, y otro de manera imparcial analiza lo que tú has investigado, pues la resolución es imparcial. Aquí sucede lo mismo. España designa a 3. Claro, que designa a 3. Esos 3 serán amiguetes de los miembros del gobierno, porque estos cobran una leña, pues serán amiguetes. Entonces, claro, si a ti te han designado tus amiguetes para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y te llega un caso en el que te dicen que España no respeta los derechos humanos, pues a pesar de que actúas a título individual, que no te van a dar ningún tipo de instrucción ni nada, pero es más objetivo que el caso lo decida si se admite a trámite o no otro juez, que no sea el español. ¿Vale? Perfecto. Continuamos. El artículo 27, pues bueno, ahora esto lo voy a explicar, pero yo creo que no hace, esto si lo entendéis, el artículo 27, el artículo 28, el artículo 29, no hace falta que os lo memoricéis. Esto con entenderlo, con que entendáis el funcionamiento, que lo voy a explicar con un esquema y con unas preguntas a modo de conclusión, lo vais a entender, ¿vale? Pero esto no hace falta que te lo aprendas de memoria. Si lo entiendes, no vas a fallar ni una. Competencias de los jueces únicos. Fijaos lo que hace el juez único. El juez único no dicta sentencia. El juez único podrá declarar inadmisible o eliminar del registro de asuntos, del registro de entrada del tribunal, una demanda, las demandas individuales, que luego vamos a ver lo que es, cuando pueda adoptar tal resolución sin que proceda al examen complementario. ¿Esto qué quiere decir? Que porque al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya os he dicho que puede acudir una persona a título individual porque entiende que se le han vulnerado sus derechos fundamentales, o un Estado que haya firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, si considera que otro Estado que también ha firmado el convenio no está respetando los derechos humanos en su territorio. Eso es lo que se conoce las demandas individuales. Pues si al Tribunal Europeo de Derechos Humanos le llega una demanda individual presentada por un Estado o presentada por una persona, por ejemplo, el juez único es el que se encarga de decidir si la inadmite, porque dice esto es una gilipollas como un piano, la inadmite, o si la registra. Luego, las demandas ahí quedan registradas. Pues, ¿qué pasa? Se le da un registro de entrada, no se pueden atender todas a la vez. Ha pasado el primer filtro, vale, la he registrado. Luego, ¿qué hace el juez único? Coge el registro de entrada, coge esas demandas individuales y las estudia. Y dice, vale, esta no tiene fundamento, no hace esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya he visto que ya han llegado a un acuerdo, ya lo han solucionado, ya no hace falta hacer nada, la elimina del registro. Pero coge otra y dice, ostras, esto tiene que ir para adelante, porque esto no sé, el país esté, pues por lo que me ponen aquí, por lo que nos hemos informado y tal, esto hay que darle una solución. Entonces, ¿qué pasa? Que esa demanda requiere un asunto complementario y no la elimina del registro, se la pasa o a un comité o en su caso a una sala. ¿Hasta aquí lo habéis entendido esto? Esto es lo que hace el juez único. La resolución del juez único es definitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si el juez único elimina del registro una demanda individual o la declara inadmisible, no la llega ni a registrar, eso no se puede recurrir. Y si el juez único no declara inadmisible una demanda ni la elimina del registro de asuntos, la remitirá al comité o a una sala para su examen complementario. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis visto? Luego todo esto lo voy a explicar todo con un esquema, ¿vale? Muy fácil. Esto es lo que hace el juez único. Por eso no tiene sentido que el juez español, yo que soy español, presento una demanda individual al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues no tiene sentido que el juez español sea juez único, porque puede declararla inadmisible. Es más sensato que lo haga otro, porque ya habéis visto lo que hace el juez único. El juez único solo hace eso. O declara inadmisible la demanda individual, o si la declara admisible y la registra, y luego cuando coge el registro y dice, venga, vamos a ver las que van para adelante y las que no. La que vea que ya no tiene que ir para adelante porque ya se ha solucionado, ya en ese país ya se arreglaron las cosas y ya todo está bien, pues esa la elimina del registro. O si ve que la persona que puso la demanda se ha fumado 4 puros y ya no quiere seguir con los trámites, que ahora veremos los plazos, pues la elimina del registro. Pero si ve que eso tiene que ir para adelante, pues entonces esa demanda tiene que
pasar un examen complementario. ¿Quién se encarga de elaborar ese examen complementario? El comité, ¿vale? Un comité o una sala. Pues el juez único, ¿qué es lo que hace? Remite el asunto al comité, a uno de los comités que estén constituidos en ese momento, o a una sala de las que estén constituidas en ese momento, en función del asunto. ¿Entendido, no? Vamos a ver ahora las competencias de los comités, ¿vale? Imaginaros que esa demanda individual que he presentado yo porque se ha vulnerado un derecho fundamental, paso el filtro del juez único y el juez único la remite a un comité del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Respecto de una demanda, esa demanda individual, en el caso que hoy nos ocupa, mi caso, se ha vulnerado mi derecho fundamental, paso el filtro del juez único y mi demanda, ¡pam!, va al comité, a un comité del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues un comité podrá, por unanimidad, ¿cuántos jueces componían el comité? Los comités. ¿Cuántos jueces eran? 3 jueces. Pues los 3 tienen que estar de acuerdo. Los 3. Pues si los 3 tienen que estar de acuerdo para hacer esto. Pueden, fijaros lo que puede hacer ahora el comité. Yo he pasado el filtro del juez único y ahora mi demanda está en un comité. Pues el comité puede declarar la misma inadmisible o eliminarla del registro de asuntos cuando pueda adoptar tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario. ¿Esto qué quiere decir? Que la demanda ha llegado al comité y el comité la ve y dice, esto no tiene ni pies ni cabeza, la declaro inadmisible. O el comité coge, ve la demanda y dice, vale, no tiene ni pies ni cabeza, pues la elimino del registro para que no me la vuelvan a remitir, por si acaso en ese momento no tengo todos los datos suficientes y la sigue manteniendo en el registro, ¿vale? Que eso también se podría dar el caso. Y luego dice, declararla admisible, porque, todo esto lo hará, lo de declararla inadmisible o eliminarla lo hace si no procede el examen complementario, porque si procede el examen complementario, ¿a quién pensáis que el comité le va a pasar mi demanda? En el caso que nos ocupa, ¿a quién se la pasará para que lleve a cabo el examen complementario? A la sala, efectivamente, a la sala. Muy bien, lo estáis entendiendo. Pues entonces, la puede declarar admisible y dictar al mismo tiempo, pero ojo, ¿cuándo puede dictar una sentencia un comité sobre mi asunto, sobre mi demanda individual? Puede dictar sentencia sobre el fondo del asunto, sí, pero ¿cuándo? Si la cuestión subyacente al caso relativa a la interpretación o aplicación del convenio o de sus protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia bien establecida por el tribunal. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo que yo me estoy quejando ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso ya se ha resuelto varias veces, ya se han dictado muchas sentencias por parte de la gran sala en la que está muy claro lo que tiene que dictarse en ese caso, en ese supuesto, si ya hay una jurisprudencia establecida por parte del tribunal, como eso ya se le ha planteado al tribunal en numerosas ocasiones y eso ya lo tienen clarísimo, pues entonces el comité, ese comité compuesto por 3 jueces, entonces sí que puede dictar sentencia. ¿Lo habéis entendido? Este es el único caso en el que el comité puede sentar sentencia. Si hay una jurisprudencia establecida, que lo tienen todo clarísimo, que esto ya ha pasado muchas veces y lo tienen clarísimo. Si no, ¿qué pasa? Que el comité no puede dictar sentencia y eso tiene que pasar a la sala. ¿Vale? Damos un pasito más. Las resoluciones y sentencias son definitivas, es decir, que si el comité decide declarar inadmisible la demanda individual o eliminarla del registro porque no hace falta un examen complementario por parte de la sala o se ha dictado sentencia, en el caso concreto en el que ya exista jurisprudencia consolidada, ya no puedo recurrir, ¿vale? En caso, porque la sentencia es definitiva. En caso de que el juez designado por la alta parte contratante del litigio no sea miembro del comité, el comité podrá en cualquier fase del procedimiento invitar a dicho juez, por eso os he dicho que el juez de España participaba en ¿qué? En la sala y en la gran sala. Yo os he dicho, y de manera excepcional, pues también puede participar en el comité. Aquí lo tenéis. En caso de que el juez designado por la alta parte contratante, en el ejemplo que nos ocupa España, en el litigio, si no es miembro del comité, el comité podrá, en cualquier fase del procedimiento, invitar a dicho juez a ocupar el lugar de uno de los miembros del comité. Pues de los 3, uno será el de España. ¿Visto? ¿Lo habéis entendido? ¿Habéis visto qué bien? La importancia de entender las cosas y ir poquito a poco entendiéndolo, si no, esto es imposible de estudiarlo. Respecto de una demanda individual, el comité, por unanimidad, puede declarar la misma inadmisible o eliminarla del registro de asuntos si no procede el examen complementario por parte de la sala, o declararla admisible y dictar sentencia. Pero ojo, si existe ya jurisprudencia consolidada. Esas resoluciones y sentencias del comité son definitivas, igual que las del juez único. Y en caso de que el juez designado en representación de la alta parte contratante no sea miembro del comité, pues en cualquier fase del procedimiento, el comité puede invitar a ese juez
para que forme parte de los miembros del comité. ¿Entendido hasta aquí? ¿Entendido? ¿Vale? ¿Entendido? ¿Visto? Vale, entendido. Pues ahora fijaros, ahora vienen las salas, resoluciones de la sala sobre admisibilidad y el fondo del asunto. Ahora le ha llegado a la sala, fijaros. Si no se ha adoptado una resolución conforme al artículo 27 o 28, es decir, que no ha dictado sentencia sobre el fondo porque no había esa jurisprudencia consolidada, entonces el asunto le ha llegado a la sala. La sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas individuales, es decir, la sala estaba compuesta por 7 jueces. De esos 7 jueces, uno es el que es el de España, el de la alta parte contratante en litigio. Pues la sala, cuando le llegue, lo puede ver y decir, pues esto que me habéis pasado, pues es que esto no hacía falta ni que lo hubierais admitido a trámite. O, por el contrario, puede dictar sentencia. ¿Vale? La sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas presentadas en virtud del artículo 33, salvo en contrario del tribunal en casos excepcionales, la resolución sobre la admisibilidad toma por separado. Esto lo que quiere decir es que bueno, que la sala puede decidir si eso, por una parte, pues mira, esto no es admisible y lo quita, o por otra parte, puede coger y decir, vale, es admisible y por lo tanto voy a pronunciarme sobre el fondo del asunto. Entonces tendrá que dictar una sentencia la sala. ¿Vale? Es muy fácil. Lo que llegó al comité, si no hay jurisprudencia consolidada sobre el asunto, se lo remite a la sala. Y luego la sala, ¿qué puede hacer? O dictar sentencia sobre el fondo del asunto o inadmitir la demanda individual. El último paso, ¿cuál sería? Pues que la sala se inhibiera en favor de la gran sala, es decir, que le remitiera el asunto a la gran sala. Este sí que hay que saberlo. ¿Cuándo se produce este caso de inhibición en la gran sala? Si el asunto que está pendiente en una sala, ¿cuándo se lo va a remitir la sala a la gran sala? En estos supuestos. Si ese asunto que está conociendo la sala plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio subprotocolo, es decir, es una cuestión grave que no saben cómo interpretar el convenio, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria a una sentencia dictada ya anteriormente por el tribunal, es decir, si la sala, la sentencia que tiene que dictar va en contra de lo que ya habían dictado anteriormente, pues dicen, ostras, pues esto mejor que se pronuncie la gran sala, porque mi criterio va en contra de lo que se estaba siguiendo hasta la actualidad, porque los jueces se van renovando, ya lo hemos visto, cada 9 años se van renovando, y entonces la sala, ¿qué es lo que hace? Se inhibe en favor de la gran sala mientras no haya dictado sentencia, ¿vale? Ojo, mientras no haya dictado sentencia se inhibe. ¿Lo habéis entendido? Porque si ha dictado sentencia, luego el que ha interpuesto la demanda puede solicitar que el asunto se remita a la gran sala y veremos cómo se hace. Pero si no ha dictado sentencia porque entiende que la sentencia que va a dictar puede ir en contra del criterio que se estaba siguiendo hasta entonces, pues entonces se lo remite a la gran sala. ¿Entendido? Pregunta Rubén que él no entiende por qué. Si el juez español no puede ser juez único, ¿por qué luego sí que puede ser parte del comité de las salas? Pues muy fácil, Rubén, porque el juez único forma parte de España. Entonces tendrá que defender si sí o si no se está vulnerando el derecho fundamental que está quejándose el español. Es por eso, para defender los intereses de España, porque el español puede tener razón o puede no tenerla. Pero si tú lo clavas de juez único, pues hombre, no es objetivo que le des la potestad de poder admitir o no admitir la demanda. Pero luego a la hora de resolver, tiene que estar ahí para defender los intereses de España. Porque igual el otro, el que ha puesto la demanda, se está inventando una película que flipas y este tiene que velar para justificar que en España sí que se respetan los derechos humanos. Por ese motivo, ¿lo has entendido? Por eso sí, luego sí que forma parte. ¿Entendido? Genial. ¿Habéis entendido cuándo se inhibe la sala en favor de la gran sala? ¿Todos? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. El artículo 31, pues bueno, esto no hace falta estudiárselo de memoria. Esto con que lo entiendas cuando lo voy a explicar ahora ya sobra. La gran sala se pronuncia, claro, sobre las demandas individuales cuando el asunto se le haya elevado por parte de la sala. Lo que acabo de decir. Se pronuncia sobre cuestiones sometidas a tribunal. Es decir, que el Comité de Ministros, este órgano principal que forma parte del Consejo de Europa, pues puede remitir asuntos al Tribunal Europeo para que éste se pronuncie sobre si en un país que forma parte del convenio pues se respetan o no los derechos humanos. Pues claro, si ese asunto que se le somete al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte del Comité de Ministros, pues claro, tendrá que pronunciarse el tribunal.
y examinará las solicitudes de emisión de opiniones consultivas. Pues bueno, esto con una lectura comprensiva yo no creo que os pregunten de aquí. El artículo 32, esto es importante, el artículo 32 porque lo que ha sido pregunta de examen es el punto 2 el año pasado, competencia del tribunal. La competencia del tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del convenio y de sus protocolos. En el convenio, si alguno tiene curiosidad y quiere mirar en internet, el convenio establece una serie de derechos fundamentales y libertades. Pues eso prácticamente son los mismos que España reconoce en los artículos 14 al 29 de la Constitución. Pues si se vulnera alguno de los derechos del convenio es cuando puedes acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conoce de estos asuntos, del artículo 33, 34, 46 y 47. ¿De qué hablan estos artículos? Pues habla de asuntos entre estados. Por ejemplo, si un estado que ha firmado, hay dos estados que han firmado el convenio y uno considera que el otro no está cumpliendo los derechos reconocidos en el convenio, pues entonces puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tiene que pronunciar. De las demandas individuales, si tú presentas una demanda o si la presenta un Estado, de la fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias y de opiniones consultivas, ¿vale? Porque puedo emitir opiniones consultivas. Y esto es importante. En caso de impugnación de la competencia del tribunal, pues imaginaros que alguien impugna la competencia del tribunal, o un país, o una persona dice, es que no, este asunto no es competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esto lo tiene que conocer la Corte Penal Internacional o el Tribunal Internacional de Justicia. Pues ¿quién decide si es competente o no el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Quién lo decide? Él mismo. Este decidirá sobre la misma. ¿Lo habéis visto? Pues esto es pregunta de examen. Esto es pregunta de examen. Que si alguien impugna la competencia del tribunal, ¿quién decide si la competencia es o no es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Es el propio tribunal. Él mismo decide si es competente o no. ¿Entendido? ¿Entendido o no? ¿Visto? ¿Lo habéis entendido? Y luego el artículo 33, pues nada, lectura comprensiva. Toda alta parte contratante podrá someter al tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en los convenios. Bueno, esto es de sentido común. Si se vulnera lo que dice el convenio o sus protocolos, pues bueno, pues toda parte contratante puede acudir al tribunal. Fijaros lo que son las demandas individuales. Dice, el tribunal puede conocer de una demanda, el artículo 34, este sí que hay que estudiarlo, presentada por cualquier persona física. Esa demanda individual la puede presentar una organización no gubernamental o un grupo de particulares. Ojo, que aunque la presente un grupo de particulares se le conoce con el nombre de demanda individual. O si la presenta una alta parte contratante, un Estado, ¿vale? Un Estado puede contra otro Estado pues interponer una demanda individual. Las altas partes contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho. Esto quiere decir que España no puede poner impedimentos para que un nacional suyo, por ejemplo, interponga una demanda individual o una organización no gubernamental que esté establecida en España, por ejemplo, ¿vale? El artículo 35, importante este artículo, este cambió, antes eran 6 meses, ahora son 4. Tened cuidado, la versión consolidada, el protocolo número 15, modificó el artículo 35. Antes eran 6 meses, por eso en algunos temarios veréis 6 meses, en algunas páginas web veréis 6 meses, pero son 4 meses. Al tribunal, fijaros, importante, muy importante, no puedes recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se entiende según los principios del derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de 4 meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva. ¿Qué quiere decir? Si a mí se me vulnera un derecho fundamental, la última instancia en mi país a la que puedo acudir, ¿cuál es? ¿Al último órgano judicial que podría acudir? ¿Cuál sería en mi país, en España? ¿Qué órgano judicial? El Tribunal Constitucional. No, el Tribunal Constitucional, que es el máximo garante en materia de derechos fundamentales. Tendría que acudir al Tribunal Constitucional. Se pronuncia el Tribunal Constitucional y no me da la razón. Pues tendría, desde la sentencia del Tribunal Constitucional, 4 meses para poder interponer una demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Entendido? ¿Entendido? Perfecto. El tribunal no admitirá ninguna demanda individual, claro, si es anónima, si es esencialmente la misma que una demanda que ya ha examinado anteriormente el tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo y no contempla hechos nuevos. Si ese caso ya lo está conociendo otro tribunal, pues entonces no va a haber duplicidad, pues que se encargue el otro. Y también declarará inadmisible la demanda individual cuando sea incompatible con las disposiciones del convenio, sus protocolos, o sea manifiestamente mal fundada, sea abusiva, el demandante no haya sufrido un perjuicio importante, a menos
a menos que al respeto de los derechos humanos garantizados por el convenio y sus protocolos, pues exijan un examen complementario, un examen sobre el fondo, ¿vale? Pues en estos supuestos es cuando lo pueden preguntar, cuando una demanda individual se puede declarar inadmisible y, muy importante, este plazo de los 4 meses. Y el tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible, de sentido común, y puede hacerlo en cualquier fase del procedimiento, ya lo habéis visto, que la puede declarar inadmisible el juez único, el comité, incluso la sala, ¿vale? Y aquí lo tenéis de manera esquematizada, el artículo 35. Todo esto que vamos a ver os lo voy a explicar ahora con este esquemita, ¿vale? Todo, ¿vale? Imaginad que a cualquiera de vosotros se os vulnera un derecho fundamental. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Agotar la vía jurisdiccional interna de tu país, ¿vale? Digo un derecho fundamental porque los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución, todos son derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. Pues imaginaros que se vulnera uno de vuestros derechos. Agotas la vía interna, llegas hasta el Tribunal Constitucional y te dice que miau. ¿Qué plazo tienes para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para interponer tu demanda individual? ¿Qué plazo tienes? 4 meses, ¿vale? Pues venga, empezamos. Tu demanda individual, la presentas. ¿Quién la analiza? El juez único, que no puede ser un juez español, será otro. El juez único, ¿qué puede hacer? La puede declarar inadmisible, si se da alguno de los supuestos que hemos visto, o la puede registrar, pero luego cuando se pongan el juez único a mirar las demandas, pues la podría eliminar del registro, si no es procedente, si no es necesario proceder a un examen complementario. Si no la declara inadmisible, ¿vale? Si no la declara inadmisible ni la elimina del registro, ¿qué puede hacer? O la remite al comité o la remite a la sala, ¿vale? La puede remitir al comité o la remite a la sala. Si es uno de los supuestos en los que se remite al comité, ¿el comité qué puede hacer? Si la declara admisible, existe jurisprudencia sentada sobre ese asunto, puede dictar sentencia sobre el fondo. Si la declara inadmisible, pues nada. Si la elimina del registro, pues nada, ahí se queda el caso, siempre y cuando no se requiere un examen complementario. ¿Por qué? Porque si el comité no puede dictar sentencia porque no hay jurisprudencia sobre el fondo del asunto, no hay jurisprudencia consolidada o porque se considera que eso debe de analizarlo la sala, pues se lo pasa a la sala para el examen complementario. Si esa demanda individual que yo presenté tenía que conocer la sala y le ha llegado a la sala, ¿qué puede hacer la sala? La puede declarar inadmisible. ¿O qué puede hacer? Declararla admisible y dictar sentencia. ¿Qué pasa? Si ha dictado sentencia, tengo 3 meses para recurrir, que esto lo vamos a ver ahora después. ¿Para qué? Para que se pronuncie la gran sala. Estos 3 meses, la gran sala, que lo vamos a ver ahora después, puede establecer un colegio, ¿vale? Puede establecer un colegio de jueces, que ahora lo veremos, para decidir si el asunto la gran sala tiene que conocer o no. Pero si no ha dictado sentencia, la sala, pues porque considera que se tiene que inhibir a la gran sala, pues se lo pasa a la gran sala. ¿Cuándo lo va a hacer? Pues cuando el asunto que le llegue a la sala, si plantea una cuestión grave sobre la interpretación del convenio de sus protocolos, o si la sentencia, que es un caso, tuviera que dictar la sala, pudiera ser contradictoria al criterio que se venía siguiendo por el tribunal, pues entonces dice, pues no me mojo, pues se lo paso a la gran sala y que se encargue la gran sala. ¿Entendido? Aquí ahora sí que lo habéis entendido todo el procedimiento. ¿Ya vais pillando la importancia de entender las cosas para estudiar? A que cuando os leísteis esto la primera vez dijisteis, madre mía, dijisteis, madre mía, o no. Dice Jorge, vaya máquina. Gracias, Jorge. Ya te invitaré una cerveza cuando apruebes. ¿Bien? Pues seguimos. Ya nos hemos quitado lo peor. 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 ¿Vale? Ya nos hemos quitado lo peor. Intervención de terceros. Dice, pregunta de examen. Todo esto es pregunta de examen. Dice, en cualquier asunto que se suscite ante una sala o ante la gran sala, la alta parte contratante, cuya nacional sea demandante, tiene derecho a presentar observaciones por escrito y participar en la vista. Claro, pues el juez español presentará observaciones y participará en la vista y dirá, a ver, pues en España lo que está diciendo esto es mentira. ¿Vale? Tendrá que defender los intereses de España, porque una persona demande a España porque dice que no se respeten los derechos humanos. Imaginaros los del Prusés. Los del Prusés fueron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿vale? Los que metieron estos de Cataluña. En interés de la buena administración de la justicia, importante, el presidente del tribunal, el presidente puede invitar a cualquier alta parte contratante que no sea parte en el asunto
o a cualquier persona interesada distinta del demandante a que presente observaciones por escrito o a participar en la vista. Puede decir, a ver, el de Francia, ven y dime a ver si se están vulnerando o no los derechos humanos en España, por ejemplo. En cualquier asunto que se suscite ante una sala o ante la gran sala, fijaros, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que es otro organismo que forma parte del Consejo de Europa, pues el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pues puede presentar observaciones por escrito y también puede participar en la vista. El artículo 37 dice, en cualquier momento del procedimiento el tribunal puede cancelar una demanda del registro de entrada, es decir, eliminarla. ¿Cuándo? Pues fijaros, si el demandante ya no está dispuesto a mantenerla. Si dice, oye, tiene no, y llega y dice, no, mira, yo no quiero saber nada de lo que dice. Vale, pues entonces se elimina del registro de entrada esas que estaban ahí pendientes, que el litigio ya haya sido resuelto. Si ya se ha resuelto el litigio, ¿qué hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? O que, por cualquier otro motivo, verificado por el tribunal, ya no esté justificada continuar el examen de la demanda, pues ya está. Y el tribunal proseguirá el examen de la demanda si lo exige el respeto de los derechos humanos. Perfecto. Y el tribunal puede decidir que vuelva a inscribirse en el registro de entrada cuando estime que las circunstancias lo justifican. Por eso, a lo mejor os llama la atención lo de o eliminar del registro de entrada, porque a lo mejor está conociendo, pero luego a lo mejor dice le falta todavía información y dice, pues venga, hasta que me pasen esta información y tal, pues la vuelvo a dejar en el registro de entrada. ¿Vale? Pues es esto, por eso lo dice aquí, el punto 2. El examen del asunto, el artículo 38, pues nada, esto te lo lees una vez y ya está. El tribunal procederá al examen del asunto de las partes y si procede, pues una indagación, pues claro, habrá que investigar si se están dando esos supuestos o no. ¿Qué es lo de la transacción? Esto igual, esto te lo lees. La transacción es llegar a un acuerdo. Esto hay que leérselo y ya está. En cualquier fase del procedimiento, el tribunal puede poner a disposición de las partes, pues una transacción, es decir, venga, pues voy a coger al representante de España, a este, venga, va a llegar a un acuerdo, ¿qué pasa? Pues eso es una transacción, llegar a un acuerdo. Y ese procedimiento es confidencial. En caso de alcanzarse una transacción y han llegado a un acuerdo, pues el tribunal que hace elimina del registro esa demanda individual, ¿vale? Elimina del registro el asunto, eliminará el asunto del registro mediante una resolución que se limita, pues una breve exposición de los hechos y de la solución. Pues mira, los puse de acuerdo, tal, llegaron a un acuerdo, venga, ha habido transacción, ya está. Y esa resolución se transmite al comité de ministros. Ya veremos, cuando estudiemos el tema 6, que el comité de ministros es el que supervisa la ejecución de la transacción, pero también es el que supervisa que se cumplan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿vale? Eso lo veremos cuando estudiemos este órgano. El artículo 40, este sí hay que estudiarlo. La vista es pública, siempre. No, a menos que el tribunal decida otra cosa por circunstancias excepcionales. ¿Los documentos depositados en la secretaría son accesibles al público siempre? No, a menos que el presidente del tribunal decida lo contrario. El artículo 41, nada, la vista, vale, la vista es cuando se está la fase del juicio oral, ¿vale? Eso es la vista, eso es la fase del juicio oral. Cuando están allí reunidos, está el abogado, está el secretario, está, ¿vale? Eso es la vista, están los jueces, están las partes y se desarrolla el juicio. Eso es la vista, ¿entendido? Eso es la vista. El artículo 41, nada, esto solo te lo lees, esto nada. Si el tribunal declara que ha habido una violación del convenio de sus protocolos y si el derecho interno de la alta parte contratante solo de manera imperfecta, es decir, se condena a España, pero es que no tienen dinero para pagarle y tal, pues bueno, el tribunal también puede satisfacer de manera equitativa pues eso, esa compensación, ese dinero que haya que darle a la víctima. Pues nada, el artículo 41, nada, una lectura y ya está. Las sentencias de las salas, importante, ¿cuándo son definitivas? Las sentencias de las salas, ahora lo vamos a ver, lo que dice en el artículo 44, os lo adelanto aquí. Las sentencias de las salas, no dice de la gran sala todavía. Las sentencias de las salas son definitivas. Artículo 44, párrafo 2. Cuando las partes declaren que no solicitan la remisión del asunto a la gran sala, pues vale, si no van a pedir que se remita el asunto a la gran sala, esa sentencia ya es definitiva. No haya sido solicitada la remisión del asunto ante la gran sala 3 meses después de la fecha de la sentencia, o el colegio de la gran sala, que esto es lo que os decía, si el colegio de la gran sala rechaza que el asunto se remita a la gran sala, pues entonces la sentencia de la sala es definitiva. Remisión ante la gran sala. Fijaros, esto es lo que os decía, que aquí viene lo del colegio. Es muy sencillo, es muy sencillo. Remisión ante la gran sala. Dice, y me queda poquito, en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha de la sentencia de una sala, ¿vale? La sala ha dictado sentencia. Pues se abre un plazo de 3 meses y cualquier parte en el asunto puede solicitar, en casos excepcionales, pues que el asunto se remita a la gran sala, ¿vale? ¿Ha dictado sentencia a la sala? Pues bueno, la persona o el Estado que interpuso la demanda individual tiene un plazo de 3 meses para solicitar que su caso se remita a la gran sala.
Pero ¿qué pasa? La gran sala va a admitir ese caso, esa demanda o no. Pues ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar un colegio de 5 jueces. La gran sala, un colegio, va a decir, venga, estos 5 jueces, tenéis que examinar si esta demanda, pues, la tenemos que analizar la gran sala o no. Un colegio de 5 jueces de la gran sala aceptará la demanda si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o aplicación del convenio o sus protocolos, o una cuestión grave de carácter general. Es decir, si mi demanda individual que yo presenté cuando dicta sentencia a la sala y no estoy convencido y tengo 3 meses para decírselo a la gran sala, si se dan estos dos supuestos, el colegio que ha nombrado, compuesto por 5 jueces, mirarán a ver si lo que yo estoy demandando está dentro de estos dos supuestos, y si está, entonces la gran sala va a conocer del asunto. ¿Entendido? ¿Lo habéis entendido? Por eso las sentencias de la sala son definitivas. ¿Por qué? Porque si no se dan estos dos supuestos de aquí, que esto lo tiene que aprobar el colegio formado por 5 jueces de la gran sala, el asunto no se remite a la gran sala. ¿Lo habéis visto? Y si el colegio acepta la demanda, claro, la gran sala se tiene que pronunciar mediante sentencia. ¿Lo habéis visto? La cronología, el orden lógico. ¿Entendido? Todos, por favor, que solo me ha contestado Jorge. Todos. ¿Todos lo habéis entendido? Genial, 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 genial. Genial, así me gusta, así me gusta. Pues o yo este año lo he explicado mejor, o este año vosotros, por lo menos esta parte os gusta más que los del año pasado. Porque es verdad, lo estáis, vamos, el año pasado esto lo tuve que repetir más. Fijaros, 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 fijaros. Artículo 44, importante. Las sentencias de la gran sala siempre son definitivas. Siempre, la sentencia de la gran sala siempre es definitiva. Siempre es definitiva, pero ojo, cuidadín. La sentencia de una sala no siempre es definitiva. ¿Cuándo es definitiva? Te lo pueden preguntar en estos 3 supuestos. En estos 3 supuestos. ¿Ves? En estos 3 supuestos. La sentencia de una sala será definitiva ¿cuándo? Cuando las partes declaren que no solicitan que el asunto se remita a la gran sala, no haya sido solicitada la remisión del asunto a la gran sala en ese plazo de 3 meses, o el colegio que tiene que analizar si se dan los supuestos para la remisión a la gran sala, pues no, rechaza la demanda y dice, esto no estamos en los supuestos en los que haya que remitirlo. ¿Entendido? ¿Bien o qué? Y la sentencia definitiva será hecha pública. ¿Bien? No, se parece, no es que se parece al 42, es que el 42 hace referencia a esto. Lo que pasa es que yo en el 42, Rubo, te lo he copiado para que vieras cuando las salas, te lo he dicho, te he puesto, esto es lo que dice el 44.2, en el artículo 42. Te lo he copiado para que sepas, porque te dice, las sentencias serán definitivas cuando en los supuestos del 44.2, y por eso te lo he copiado anteriormente, por eso te lo he copiado. Entonces, la sentencia de la gran sala siempre es definitiva. La sentencia de una sala es definitiva, no. En estos supuestos sí. Si se dan estos supuestos, sí. Y la sentencia definitiva se tiene que hacer pública. Luego el artículo 45 te lo lees y ya está. Las sentencias, ya sean admisibles o no, declaren la admisibilidad o no, tienen que ser motivadas. Todas las sentencias de todos los órganos judiciales tienen que ser motivadas. Y luego, claro, si los jueces, esto es lo de siempre, lo que vimos, el voto particular. Si todos los jueces están de acuerdo, hay unanimidad. Pero si no hay unanimidad, ¿qué pasa? Pues que un juez puede emitir su voto por separado, que eso es lo que se conoce como el voto particular. Es igual que en España, pues eso te lo lees. El artículo 46, pues bien, pregunta de examen el punto 2, fuerza obligatoria de ejecución de las sentencias. Las altas partes contratantes, ¿a qué se comprometen? A acatar las sentencias definitivas, ¿vale? Definitivas. La sentencia definitiva del tribunal será transmitida ¿a quién? Al Comité de Ministros. ¿Por qué? Lo que os he dicho. Porque el Comité de Ministros, que es un órgano principal del Consejo de Europa, es el que vela por su ejecución. El Comité de Ministros es el que vela por su ejecución. Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, pues claro, ¿a quién va a acudir? Al tribunal para que se pronuncie. La decisión de remisión al tribunal, es decir, para que el Comité de Ministros, si considera que la sentencia que ha dictado el tribunal es obstaculizada porque hay un problema de interpretación, no saben cómo interpretarla, si el Comité de Ministros eso lo decide por mayoría de 2/3, pues entonces lo remite al tribunal para que se pronuncie. Si el comité considera que una alta parte contratante se niega a acatar una sentencia que es definitiva sobre un asunto de que es parte, podrá
tras notificarlo formalmente a ese Estado, dice, oye, España, que no estás cumpliendo la sentencia del tribunal. Si esto el comité lo decide por mayoría de 2/3 de los votos que tienen derecho a votar ahí en el comité de ministros, pues cogerá el comité de ministros y le dirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, oye, que España no está cumpliendo la sentencia que tú dictaste. Si el tribunal concluye que se ha producido esa violación, que España no está cumpliendo la sentencia, se lo dice al comité de ministros para que examine las medidas que entonces se le aplicarían a España, esas, pues bueno, esas sanciones que habría que aplicarle a España. Y en caso de que el tribunal concluya que no se ha producido la violación, pues el comité de ministros deja de examinar el asunto. Ya está. Y esto lo tenéis, vamos, esto no es difícil, ¿vale? Es fácil. El comité de ministros vela porque se ejecute, si ve que hay un problema de interpretación y eso lo decide por mayoría de 2/3, se lo dice al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si el comité de ministros por mayoría de 2/3 considera que un Estado no está cumpliendo la sentencia, se lo dice al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice efectivamente es que no está cumpliendo la sentencia, pues entonces ya el comité de ministros adoptará medidas pues, para que se sancione a ese país. Y si ve que todo se está cumpliendo perfectamente, pues nada, ya no hay que examinar absolutamente nada más. Opiniones consultivas. Venga, que nos queda muy poquito. El tribunal podrá emitir opiniones consultivas a solicitud del comité de ministros. ¿Sobre qué? Sobre cuestiones jurídicas o sobre la interpretación del convenio. El comité de ministros le puede decir, ostras, pues esta parte de aquí del convenio, ¿qué quiere decir? Vale, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede emitir una opinión consultiva a solicitud, fijaros de quién, del comité de ministros, no de la Asamblea Parlamentaria, ni de ningún otro órgano. Estas opiniones no se pueden referir, esas opiniones consultivas, fijaros a qué, te lo podían preguntar, ni a las cuestiones que guarden relación con el contenido o extensión de los derechos y libertades del título 1 del convenio, ni con las demás cuestiones de las que el tribunal o el comité de ministros pudieran conocer de resueltas de la interpretación de un recurso. Y la resolución del comité de ministros de solicitar una opinión consultiva del tribunal se requiere el voto mayoritario por de los que tienen derecho a intervenir en el comité. Pues si hay más votos a favor que en contra para que el comité le diga al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, necesito una opinión consultiva sobre este asunto, pues entonces, si hay más votos a favor que en contra, adelante. El 48, nada, lectura comprensiva. El 49, este sí, motivación de las opiniones consultivas. Pues no, esas opiniones las tiene que motivar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si la opinión no expresa o en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, lo de siempre, el voto particular. Si todos los jueces no están de acuerdo, el que esté en discordancia, pues lo hará constar, que eso es el voto, su voto por separado, el voto particular. Y claro, la opinión consultiva, fijaros, ¿quién solicita opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pensar. ¿Quién solicita las opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Quién se las solicita? ¿Quién? ¿Quién se las solicita? Venga, se lo acabamos de ver en el apartado anterior en el esquemita. El comité de ministros, se lo pone aquí, el comité de ministros, a solicitud del comité de ministros, pues ¿a quién va a comunicar la opinión consultiva el Tribunal Europeo? A quien se la pide, al comité de ministros. ¿Lo veis? Al comité de ministros. Los gastos. ¿Quién corre con los gastos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿De quién forma parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Fijaros la importancia de razonar. Del Consejo de Europa. Pues ¿quién amochina los gastos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? El Consejo de Europa. Y esto nada, esto es una leída, que los jueces también, los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, gozan pues de los mismos, en el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades que se les reconocen en el Estatuto del Consejo de Europa. O sea, esto nada, esto es una leída y ya está. ¿Lo habéis entendido? Porque ahora, para más INRI, para que lo entendáis perfectamente, vamos a hacer entre todos una serie de preguntitas y las vamos contestando, ¿vale? Ahora, Rubo, tienes que volver a ver la clase para que te quede claro. El resto, más o menos, bien. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? Venga, pues vamos a... Con esto ya termino, que os va a gustar este ejercicio, que esto está muy bien para entender. Esto yo a veces también lo hacía. Hacerme preguntas. Por ejemplo, venga, que ya, la clase ya, lo que es la teoría, esto ya repasar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Quién compone el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues está compuesto por un número igual al de las altas partes contratantes. En la actualidad, ¿cuántas son las partes contratantes? 46. Pues está compuesto por 46 miembros. ¿Cómo se elige a los jueces? Pues los jueces son elegidos ¿por quién? Por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de una lista de 3 candidatos propuesta por cada Estado parte, ¿vale? Y son elegidos por mayoría absoluta. Y los elegidos son por un periodo no renovable
de 9 años, ¿vale? De 9 años. ¿Participan los jueces nacionales en los asuntos relativos a su país? ¿Participaban? El juez nacional no puede actuar como juez único. Como juez único, no. En los asuntos contra un Estado al cual ha sido elegido. Como juez único, no, pero excepcionalmente sí que participa en el comité, pero siempre va a formar parte cuando en la sala, compuesta por 7 jueces, y en la gran sala. ¿Os acordáis? No como juez único, de manera excepcional sí que podía participar en el comité y siempre va a participar en la sala y en su caso en la gran sala. ¿Entendido? ¿Entendido o no? ¿Vale? ¿Entendido? ¿Con qué presupuesto cuenta el tribunal? Pues el que le dé el Consejo de Europa, lo acabamos de ver, ¿vale? Los gastos, el Consejo de Europa. ¿Varía la composición del tribunal de un asunto a otro? ¿Varía o no? Vamos que sí varía, claro, sí, sí que varía. El tribunal puede decidir en 4 formaciones principales diferentes. Una, juez único, cuando decide sobre las demandas manifiestamente inadmisibles. Puede también actuar en comité compuesto por 3 jueces para pronunciarse por unanimidad sobre la admisibilidad y el fondo de un asunto sobre que ya exista jurisprudencia consolidada por parte del tribunal. O puede actuar en formación de sala de 7 jueces que se pronuncia por mayoría, ¿vale? O excepcionalmente la gran sala compuesta por 17 jueces, ¿vale? Cuando la sala se inhibe en favor de la gran sala en esos supuestos que vimos. Perfecto, muy bien. ¿Quién compone las salas y la gran sala? ¿Quién compone la sala y la gran sala? La sala estaba compuesta, ¿os acordáis? Por el presidente, ¿vale? El presidente, el juez nacional y las salas, 5 más, porque en total son 7. Y la gran sala estaba el presidente del tribunal, los vicepresidentes, el juez nacional y el resto de jueces que son elegidos por sorteo hasta que forman los 17 que integran la gran sala. Sí, los presidentes de sala. Sí, sí, los presidentes de sala también. Sí, pero el colegio EVA, el colegio es solo para decidir si la demanda individual que está conociendo una sala, si se dan los supuestos necesarios para que el asunto se remita a la gran sala. Si no, no. ¿Vale? El comisario no, el comisario de Derechos Humanos no, es un órgano que forma parte del Consejo de Europa independiente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una autoridad independiente, ¿vale? No tiene nada que ver con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuándo decide la gran sala? ¿Cuándo decide la gran sala? Pues escuchad, la gran sala decide en 2 supuestos, como consecuencia de un reenvío o como consecuencia de la inhibición de una sala. Cuando una sala dicta una sentencia, las partes pueden solicitar el reenvío del asunto ante la gran sala. Pero esto, bueno, esto es en contadas ocasiones. Y aquí es donde interviene el colegio. Si la parte interesada solicita que su asunto se remita a la gran sala, ese colegio de la gran sala decide si da lugar o no el asunto que se remita a la gran sala para un nuevo examen. Y la gran sala también puede decidir como consecuencia de la inhibición en una sala, cuando la sala se inhibe. Acordaros, ¿vale? Cuando se inhibía, si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio, si existe un riesgo de contradicción de dictar una sentencia que pudiera ser contraria al criterio seguido anteriormente, pues en estos casos directamente la sala no dicta sentencia, se inhibe a favor de la gran sala. ¿Os acordáis? No, Inmaculada, no, 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 no y no, no, no. La gran sala conoce cuando el asunto le llega de la sala y le puede llegar por 2 vías. Una, porque la sala, antes de dictar sentencia, dice, coño, que esto puede afectar de manera grave a la interpretación del convenio o porque si yo dicto una sentencia, esto va a ir en contra del criterio que se ha seguido hasta ahora por parte del tribunal. Pues entonces no dicto sentencia y lo remito a la gran sala. Eso es un supuesto. Y el otro supuesto es cuando la sala dicta sentencia. La sala ya ha dictado sentencia. Y entonces tú, Inmaculada, que no estás de acuerdo, quieres recurrir, quieres poner los hechos en conocimiento de la gran sala. Y entonces tienes 3 meses para hacerlo. Y la gran sala lo que va a hacer, antes de conocer del asunto, nombra un colegio compuesto por 5 jueces. Y ese colegio compuesto por 5 jueces
va a analizar si tu asunto se da en esos dos casos que os he dicho para poder remitir el asunto a la gran sala. Si el colegio decide, sí, esto forma parte de los supuestos en los que hay que remitir el asunto a la gran sala, pues entonces el colegio decide que sí y el asunto se pasa a la gran sala y la gran sala dicta sentencia. Si el colegio decide que no, pues entonces el asunto te quedas con la sentencia de la sala. ¿Entendido? Esos son los dos supuestos en los que se puede recurrir, ¿vale? Eva, ya nos meteremos en eso, no sufras con el comisario de los derechos humanos y tal, olvídate de todo eso, ya llegaremos al tema 6. Estamos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estamos con el Tribunal Europeo de Derechos, ya llegaremos, que no quiero liar a la gente. Primero el 1 y luego el 2. ¿Cuál es la competencia del tribunal? ¿Cuál es la competencia del tribunal? Pues bueno, si se ha vulnerado cualquiera de los derechos reconocidos en el convenio o en sus protocolos, pues tal. Claro, el colegio solo se forma, José, si la sala ha dictado sentencia. Y entonces tú, como la sala ya ha dictado sentencia, dices, pues quiero que esto lo vea la gran sala. Y la gran sala te dice, sí, majete, espérate. Coge a 5 jueces y le dice, analizar este supuesto. Y si se dan los casos en los que la gran sala tiene que conocer, pues entonces sí conocemos. Y si no, pues nada. ¿Vale, José? Y la competencia del tribunal lo tenemos todos claro, si se vulnera alguno de los derechos y libertades fundamentales que se reconocen en el convenio. ¿Quién puede presentar una demanda? Pues hay dos tipos. Las demandas individuales, que las puede presentar un individuo, un grupo de individuos, una organización no gubernamental, y las demandas interestatales, que son las demandas interpuestas por un Estado contra otro. ¿Contra quién pueden presentarse las demandas? ¿Contra quién pensáis que pueden presentarse las demandas? Fijaros, las demandas deben necesariamente presentarse contra uno o más estados que han ratificado el convenio. Si, por ejemplo, Irak no ha ratificado este convenio, pues tú no puedes coger ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España no puede coger y decirle al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, oye, que Irak no respeta los derechos humanos establecidos en el convenio. Oye, es que Irak no forma parte del convenio. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo se presenta una demanda ante el tribunal? Pues directamente, ante un particular. Por parte de un particular o por parte de un Estado, se presentan directamente. Hay un formulario, ¡pap!, y se presentan directamente. No hay ningún. De hecho, para presentarla no necesitas ni abogado, para presentarla. ¿Cuál es la diferencia entre una demanda individual y una interestatal? Ya lo hemos visto. La demanda individual la presenta pues, una persona física, la interestatal, pues un Estado contra otro. ¿Cuáles son las diferentes etapas del procedimiento ante el tribunal? Pues bien, hay dos etapas principales, lo que hemos visto. La de admisibilidad, ¿vale? Cuando el juez único decide si se admite o no, y luego si pasa ese filtro, pues entonces ya esa demanda individual pasa a su análisis complementario por parte de un comité o por parte de la sala. Y luego ya, si el asunto al final le llega a la sala, ya lo de siempre, la sala pues puede dictar sentencia o, antes de dictar sentencia, remitir el asunto a la sala, a la gran sala. Y si dicta sentencia y luego quien interpuso la demanda quiere que ese caso conozca la gran sala, pues la gran sala montará un colegio de 5 jueces para que decida si se dan los supuestos o no, para que conozca la gran sala. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Pues los hemos visto, ¿vale? Pues tienes que agotar toda la vía interna de tu país, llegas hasta el Tribunal Constitucional y ¿cuántos meses tienes para interponer la demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Cuántos meses tenías? 4 meses, 4, Eva, 4 meses. Antes eran 6 y luego pasaron a 4. ¿Celebra el tribunal vistas públicas? Sí, la celebración, esto es en público, sí. ¿Son públicas las deliberaciones? Sí, son públicas. En una sentencia obligatoria, ¿es una sentencia obligatoria para el Estado condenado? Sí, las sentencias son obligatorias. ¿Quién es el que se encarga de supervisar que se cumpla la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Que eso fue pregunta de examen el año pasado. ¿Quién es el que se encarga de supervisar? El Comité de Ministros, efectivamente. ¿Pueden recurrirse las sentencias del tribunal? Lo que se puede recurrir, ¿vale? Las sentencias son definitivas, pero ¿qué sucede? Que si en el plazo de 3 meses una sala dicta sentencia y el colegio formado por 5 jueces decide que ese asunto sí que tiene que ser conocido por la gran sala,
entonces sí, en ese supuesto concreto sí. ¿Vale?